Hola a todos, espero que se encuentren bien en casa. Vamos ya a dar inicio a nuestro webinar quincenal Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y en esta ocasión me acompañan José Carlos y Américo, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la elaboración de esta presentación. Siempre, en primer lugar, por favor, tomar en cuenta nuestro disclaimer habitual. Recuerden que la información compartida en este documento no se puede tomar bajo ningún sentido como una recomendación de compra o venta de acciones. El objetivo de este webinar es ser informativo. Luego, pues revisamos nuestra agenda, que ustedes ya la conocen, es revisar una parte de macro a nivel global, luego pasar a la parte de nuestro país a nivel local y culminamos con una parte corporativa, ¿no? Y hoy comentamos dos empresas, las cuales van a ser AENSA y Cerro Verde. Así que para ya iniciar con el contenido, pues vamos a ver la parte macro a nivel global, donde pues definitivamente lo más interesante estaba por el mercado americano, que sigue con las subidas bastante importantes, también ahí un poquito contagiada Europa, y bueno, donde ya se ve que la pandemia está retrocediendo un poco, ¿no? También con ya el proceso en sí de inmunización de toda la población de esos países desarrollados, pues está ayudando ahí a que se contenga un poco mejor la evolución del virus, ¿no? Pero igual, sobre esto y otros puntos con mayor detalle nos los va a comentar José Carlos, así que hola José Carlos, por favor, coméntanos lo más relevante a nivel global. Hola Daniel, gracias y buenos días con todos. Bueno, fue una semana de ganancias gracias a las principales bolsas y nuevamente por el optimismo que estuvo del lado de los inversionistas durante estos días. Sin duda, la noticia que ha captado los titulares de los medios no ha sido los resultados del cuarto trimestre de los gigantes tecnológicos, nuevamente mejores que los esperados, sino más bien el frenesí sobre las acciones de GameStop, AMC, BlackBerry, Nokia y que como vimos la semana pasada tuvieron episodios de compras masivas por parte de inversores retail y que estuvieron coordinadas en las redes como Reddit, donde jugaron en contra de las posiciones cortas de algunos hedge funds. Seguramente estamos al tanto de cómo esta acción de GameStop logró un retorno desde inicios del año de más de 2000% y cómo plataformas como Robinhood y otras han limitado las compras luego que los requerimientos de depósitos en las cámaras de compensación se dispararon prácticamente por la afluencia de inversores. Aunque también hay teorías de que está detrás, de que estaría detrás de esta decisión un creador de mercado que trabaja con Robinhood y que tiene intereses en uno de los fondos afectados por este short squeeze. Y la gran pregunta es, ¿qué pasará ahora? Porque las acciones de GameStop y otras empresas se desinflaron esta semana. Bueno, sin duda todo esto ha traído la atención de Janet Yellen, de la SEC y la Fed e incluso el Congreso. Por un lado, los reguladores continúan estudiando el fenómeno y qué implicancias tendrá para los mercados financieros. Y bueno, se espera que brinden un pronunciamiento detallado más adelante, mientras que el Comité de Servicios Financieros del Congreso ha citado para el 18 de febrero a Robin Hood, Mevil Capital y a Citadel para explicar lo ocurrido y evaluar también citar a quien sería el responsable o la persona que inició todo este movimiento en las redes hace poco más de 5 meses atrás. En síntesis, el Congreso está buscando culpables para evaluar posibles reformas en el sector para evitar esos episodios de volatilidad que hemos observado. Por otro lado, los indicadores de empleo del mes de enero no fueron muy prometedores, incluso las pérdidas de empleo del mes de diciembre fueron revisadas mucho más a la baja, lo que ha renovado las preocupaciones sobre la rapidez en la recuperación económica de Estados Unidos. No obstante, estos datos también apoyan al tamaño del nuevo paquete fiscal de la administración Biden, que el día de ayer obtuvo una victoria al aprobar el Senado una resolución que permitirá más adelante aprobar el paquete con una mayoría simple y sin requerir negociar el apoyo de los republicanos, que es el mecanismo denominado conciliación presupuestaria. Otro dato interesante es que en las enmiendas que se han negociado el día jueves y que han sido aprobadas está de que el salario mínimo no subiría a $15 al menos durante la pandemia. Mientras tanto, una buena noticia es que los contagios en Estados Unidos y Europa han venido disminuyendo, lo que viene renovando el optimismo por este lado, así también como las vacunaciones en las principales economías que veremos a detalle en la siguiente lámina. Bueno, a la izquierda podemos observar cómo las medidas de confinamiento han jugado
a favor de la disminución de contagio en Estados Unidos y muchos países de Europa, particularmente el Reino Unido, así como en Francia, Alemania y últimamente en España. Asimismo, las vacunaciones han sido mucho mayores en el Reino Unido y Estados Unidos, que tendrían ya el 16% de la población y el 10% con la primera dosis, aunque el resto de Europa se encuentra un tanto rezagada, alrededor del 4% de la población con la primera dosis, debido a que han iniciado relativamente más tarde las vacunaciones y también a los problemas relacionados a la producción y al suministro de vacunas dentro del viejo continente. Siguiente, por favor. Y bueno, todas estas noticias tuvieron su impacto en los metales. El oro ha caído estos últimos días y cerró en $1.815 la onza, frente a la fortaleza del dólar y el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que en las últimas semanas han tenido una apreciación por expectativa de una rápida recuperación económica, pero que el viernes se vieron un tanto enfriadas por el dato de empleo. Y otro metal precioso que también ha llamado la atención esta semana fue la plata, que llegó a superar los $30 la onza, esto en medio del frenesí de las bolsas, pero que cerró en $27 esta semana. Mientras que el cobre cerró al alza, alcanzando los $3.6 la libra, tras el renovado optimismo por el alcance de las vacunaciones y el paquete fiscal en Estados Unidos. Los inventarios de cobre también en la London Metal Exchange se encuentran en mínimos de 8 años, y hay que tener en cuenta que los feriados del Año Nuevo chino limitarían la demanda de metales industriales durante las próximas semanas. Esto sería lo principal en el ámbito global. Gracias y volvemos contigo, Daniel. Okay, excelente, gracias José Carlos. Sí, en realidad, solo sobre el primer punto, un pequeño consejo. Y de hecho, ustedes conocen nuestra posición sobre la inversión en bolsa, ¿no? Que es una inversión de mediano plazo, largo plazo, buscando valor en compañías que puedan generar beneficio de manera recurrente. Y bueno, lo que hemos visto la semana pasada, días pasados, con algunas compañías en particular, es básicamente solo especulación. Así que les diría que tengan cuidado. Quizás en un momento sí tuvo ese efecto de castigar, por así decirlo, los fondos que estaban cortos más del 100% del flotante de algunas acciones como GameStop, pero eso ya pasó y hoy básicamente ahí hay un esquema Ponzi, ¿no? Es tratar de captar la mayor cantidad de gente posible para de manera artificial ir inflando ese precio y yo que estoy ya con una posición armada ir vendiendo, ¿no? Para ir generando el beneficio. Básicamente está en esa etapa, es un esquema Ponzi. Así que les diría que tengan cuidado, tengan cuidado. Eso no quiere decir que GameStop no se vaya a $150 la próxima semana, tranquilamente puede hacerlo, pero el valor de esa acción es 5, 6 o $7, no es 60, 70, 100 o $500, no hay forma. Simplemente es inflar el precio de manera artificial, y bueno, hasta ver hasta quién es el último que apaga la luz y que te compra la acción en $500, ¿no? Así que tener cuidado, les diría tengan mucho cuidado. Y bueno, y si alguien quiere apostar, que siempre alguien quiere apostar con su dinero, pues que apueste lo que puede perder, ¿no? Obviamente no vas a apostar todos tus ahorros de toda la vida, sería una locura, pero bueno, tengan bastante cuidado por ese lado. Así que pasando ya a la parte global, pues ahora nos toca hablar de la parte a nivel de nuestro país, de Perú, donde definitivamente pues la última noticia que tenemos es respecto a ya la adquisición de un lote de vacunas y que están en camino, aunque también hay algunos indicadores productivos bastante interesantes, los cuales nos va en realidad a comentar con mayor detalle Américo. Así que, hola Américo, por favor, coméntanos lo más relevante a nivel local. Hola Daniel, buenos días con todos. Bien, para continuar en la parte local, en la parte del Ejecutivo, se ha implementado la cuarentena, como ya todos saben a detalle seguramente. Y básicamente esta cuarentena se enfoca en la parte de la fase 3 y en mayor medida en la fase 4. Cabe resaltar que dentro de los espacios que han entrado en cuarentena, o sea, total, en el sentido de los servicios y el comercio que tiene afección, representa alrededor del 60% del PBI. Entonces, es una medida que de alguna manera va a tener un efecto fuerte. De hecho, las estimaciones que se tenían por el lado de Macrocónsul, por ejemplo, pasaron de un crecimiento de 10.8% para el 2021 a 9.5%, ¿no? Y esto considerando que solo los 15 días que se han dado sean de cuarentena, ¿no? Y que no haya, digamos, un incremento de las medidas de restricción y un aplazamiento de este, ¿no? Por otro lado, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley de ONP
Básicamente cerca de un mes ha pasado y alrededor de un tercio de los afiliados ha podido retirar su dinero, ¿no? Inicialmente se tenía una estimación de alrededor de 15.000 millones de soles, que representaba alrededor del 2% del PBI, considerando el PBI de 2019. Entonces, haciendo cálculos así como que un poco escuetos tal vez, siendo un tercio de los 15.000 millones, 5.000 millones se habían podido haber retirado, ¿no? Por otro lado, el Ejecutivo observó la ley de fijación de tasas. Esta fijación de tasas ya la hemos discutido largo y tendido. El siguiente paso que tendría que venir sería como que la implementación de las observaciones que tiene el Ejecutivo, o tendría que aprobarse por insistencia, ¿no? Una vez que se apruebe por insistencia, el riesgo es que de la misma manera que pasó con la ley ONP, pueda pasar con la fijación de tasas, ¿no? Es decir, que hasta que no se indique que esto es inconstitucional, podría ir en marcha. Ya entrando a los indicadores económicos, para el mes de enero la inflación alcanzó un máximo desde el 2014 más o menos, llegando a un número de 2.68% interanual. Cabe resaltar que este número refleja básicamente el incremento de precios. Como se puede ver en el gráfico de la izquierda inferior, si nosotros excluimos la parte de incremento de precios en alimentos y energía, la inflación está por debajo del 2%, ¿no? Y es lo que finalmente mira el BCR para tomar medidas de política monetaria. Para poder agregar este punto, mencionarles que este incremento ciertamente es transitorio, ¿no? De hecho, el sesgo al cierre del año está por debajo del 2%, en alrededor del 1.9% más o menos, ¿no? Por el lado de la balanza comercial, los términos de intercambio han continuado jugando un papel clave. De hecho, como ha ido mostrando José Carlos, el precio del cobre y el precio del oro están por niveles encima de los previos al COVID, y el precio del crudo está por debajo, ¿no? Lo cual no necesariamente, con esto no necesariamente quiero decir que el incremento de las exportaciones, en volumen me refiero, no ha ido incrementándose, ¿no? De hecho, sí ha ido mejorando en los últimos meses. Para pasar a la siguiente lámina, por favor. Continuando con los datos económicos, también se han presentado los datos de minería, los cuales en este punto podemos ver que cayó 3.71% interanual. Sin embargo, en los titulares posiblemente muchos de ustedes han podido leer que ya nos encontramos a niveles previos del COVID, ¿no? Por encima de los previos al COVID. De hecho, sí, considerando que la cuarentena inició en marzo, ahora estaremos hablando de un crecimiento posiblemente de 3% más o menos si consideramos la producción de minería dentro del mes de enero y febrero más o menos, ¿no? Y si es que ahora mismo se observa una caída del 3.71% interanual, básicamente tiene que ver con un efecto base, ¿no? Que justamente en diciembre del año pasado la producción en minería se había incrementado considerablemente. Por el lado de la construcción, el indicador adelantado, bueno, un indicador que nos da señales de cómo va a ir el dato de diciembre es el consumo interno de cemento, que de hecho pesa alrededor del 80% más o menos de ese índice, y este ha ido creciendo en 21.48%. Y la figura es un tanto contraria al de minería, porque si bien aquí se puede ver que hay una mejora respecto al dato de noviembre, si nosotros hacemos una comparación intermensual ya vemos que se está desacelerando, ¿no? O sea, es básicamente como un efecto estacional, ¿ya? Entrando a la parte de la producción de electricidad, que es un indicador para ver más o menos cómo está yendo la actividad económica en general, vemos que ya se ha estabilizado, bueno, al mes de enero por lo menos se ha estabilizado. En este mes, recuerden que todavía no agrupaba las medidas de contención que se han implementado a finales de enero, ¿no? Que recién entraron en vigencia desde el 31 más o menos. Por el lado de las expectativas, claramente tras la implementación de estas medidas de contención, los sectores más afectados han sido servicio, comercio, construcción también ha retrocedido un poco porque tiene incidencia directa, y la parte de manufactura también, ¿no? Que en general pasamos de un escenario un tanto neutro a uno ya pesimista. Y en general, sobre este punto mencionarles que si bien la actividad económica ha ido mejorando, o sea, los principales sectores que están siendo afectados son servicio y comercio, que de hecho tras el primer anuncio del presidente de las medidas de contención no quedaba tan clara la figura de qué sectores serían afectados, ¿no? Pero
ha ido un poco en línea con lo que veníamos comentando en anteriores seminarios y también en nuestro seminario trimestral de oportunidades de inversión, ¿no? Que básicamente los sectores que tendrían que haber sido afectados tendrían que ver en mayor medida con los de la fase 4, porque justamente estos espacios son los que agrupan mayor cantidad de personas, ¿no? Y era lo más lógico, ¿no? Y lo otro también que mencionamos es que esto tendría que ser focalizado, ¿no? Y que de cara a los siguientes meses, en la medida que se encuentren nuevos puntos calientes, esto iría rotando, ¿no? Como la última parte de las cuarentenas del año pasado. Para pasar a la siguiente lámina, por favor, Daniel. Por último, para ver cómo ha ido evolucionando el COVID. En general, la tendencia ha ido creciendo, continúa creciendo. De hecho, si nosotros revisamos indicadores o variaciones diarias, muchas veces la figura nos muestra que hay días que caen, ¿no? Y caen posiblemente con fuerza. Nosotros preferimos en realidad tomar una media móvil de 7 días básicamente porque entendemos que hay un efecto estacional. Para entender un poco esto, básicamente los días domingos del año pasado, por ejemplo, para tomar como ejemplo nada más, no había movilidad, ¿no? Entonces, posiblemente menor cantidad de personas podía asistir a un centro médico. Por lo tanto, menor número de personas podía haber sido testeado. Como consecuencia, viendo los datos de sábado o domingo, posiblemente podría decir, oye, los casos están bajando considerablemente, ¿no? Pero si nosotros tomamos una media móvil de 7 días, estamos agrupando como un promedio básicamente los 7 días básicamente, y en cada observación estamos considerando ese efecto estacional, ¿no? Y básicamente si consideramos ese dato, vemos que en general la tendencia sigue siendo creciente, ¿no? Y por el lado de hospitalizados y decesos, esta tendencia también se ha ido manteniendo, ¿no? A pesar de que los últimos días ha ido como que, si nosotros revisamos, como les vuelvo a repetir, datos diarios nada más, vemos que hay una tendencia hacia abajo, ¿no? Pero en general está yendo hacia arriba, tomando el promedio. Por otro lado, aún considerando que ya vamos alrededor de 6 días bueno, 5 días, lo que reflejan los datos finalmente, de cuarentena, los casos de contagios, de decesos y de hospitalizados no han estado cediendo, ¿no? Y como consecuencia de ello, a pesar de que hace unos 2 días más o menos se comunicó que la movilidad en el metropolitano, etcétera, ha ido retrocediendo en alrededor del 50%, ellos básicamente no estaban viendo aún o no se habían replanteado aún formular mayores medidas de restricción o nuevas medidas, ¿no? Básicamente una modificación sería. Dentro del lado positivo de todo esto es que el gobierno indicó ya que las dosis de vacunas estarían llegando el día de mañana y otras 700.000 estarían llegando básicamente el 14 de febrero. No obstante, el proceso de vacunación estaría iniciando entre el día martes y miércoles. Y asimismo, el gobierno confirmó la firma del acuerdo por 20 millones de vacunas con Pfizer. En este punto, hay que considerar que los 20 millones se suman a los 38 millones de Sinopharm, se suman a los 14 millones de AstraZeneca y a los de COVAX, que son 13 millones, ¿no? Que son alrededor de 85 millones más o menos. Entonces, en Perú somos alrededor de 33 millones y cada una de estas vacunas se aplican 2 dosis por persona, con lo cual estamos hablando de un ratio de alrededor de 1.5 vacunas, o que son 3 dosis por persona, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos coberturados. Si bien la primera etapa de esta llegada de vacunas es de alrededor de 1 millón de dosis por el lado de Sinopharm, si juntamos ya lo mencionado por COVAX y por lo de Pfizer, estaríamos cerca de los 2 millones. Con estos 2 millones tenemos 1 millón de personas vacunadas, ¿no? Posiblemente el primer mensaje que se podría ver aquí es que hay un problema de oferta. Y la respuesta es no necesariamente, ¿no? Para tomar como ejemplo, podemos considerar a Chile, que inició básicamente su proceso de vacunación el 24 de diciembre más o menos, y hasta el 2 de febrero más o menos, el número de vacunados que tenía no alcanzaba los 200.000. Y Chile es un país que tiene 20 millones de personas más o menos, ¿no? De habitantes. Ya desde el 3 de febrero más o menos, desde que empezó a implementar mayores puntos de vacunación, que son alrededor de 1.400, el número ha ido creciendo, ¿no? Que en 2, 3 días más o menos el número ha crecido alrededor de un poco menos de 200.000 a 300.000 vacunados. El punto favorable aquí para Perú es que Perú relativamente está en la misma situación, ¿no? Porque si bien el millón de vacunas
posiblemente en el corto plazo parezca poco, no necesariamente porque el ritmo de vacunación vaya a ir en línea posiblemente con la parte logística. Es decir, que inicialmente posiblemente encontremos problemas logísticos y el ritmo de vacunación sea un tanto lento, pero en la medida que digamos que aprendiendo y haciendo vayamos mejorando, este ritmo de vacunación vaya a ser un tanto más acelerado. Y un punto adicional a esto es que básicamente tras la confirmación, o por lo menos de acuerdo a lo que mencionó la ministra de Salud, tenemos algo de 1.400 puntos de vacunación también en Perú, ¿no? Claramente esto de acá está, digamos, de alguna manera, tiene un mayor volumen de puntos de vacunación de acuerdo a la cantidad de personas, más o menos, ¿no? O que habitan esos espacios. Por ejemplo, Lima claramente es uno de los puntos que tiene mayor número de mayores puntos de vacunación, ¿no? Y en general, el ritmo de vacunación, si es que asumiendo que en el caso de que lo que dice la ministra de Salud, digamos, sea, no quisiera decirlo cierto, pero de alguna manera, digamos, cierto entre comillas, o sea, el ritmo de vacunación podría ir mejor que en Chile, ¿no? Pero esto no necesariamente podría implicar una falta de oferta de vacunas, porque de hecho al primer trimestre, si bien tenemos alrededor de 2 millones, para el siguiente trimestre tenemos alrededor de 10 millones más o menos de vacunas, o alrededor de entre 10 y 20 millones de vacunas más o menos que vamos a tener disponibles, lo cual de alguna manera va a facilitarnos. El riesgo aquí claramente es que al igual que ha estado pasando en Estados Unidos, en Europa y en otros países, al final no se vayan a cumplir con los contratos, ¿no? Y en general eso sobre esta vacuna, digo sobre esta lámina. Gracias. Ok, gracias, Américo. Sí, muy importante. Bueno, veremos cómo avanza la etapa de la vacunación y, bueno, y esperemos que sea lo más rápida posible, ¿no? Para que todos, la población de riesgo sobre todo, se pueda inmunizar lo antes posible en nuestro país. Ahora, por la parte corporativa, pues yo les voy a comentar las principales noticias. En realidad, estas últimas 2 semanas ya algunas compañías han estado publicando resultados, aunque muy poquitas todavía. La gran parte de ellas lo va a hacer a partir de este lunes y las siguientes 2 semanas hasta el final de febrero. Así que vamos a estar atentos allí. También les recomendamos que estén al tanto de nuestro Facebook, donde compartimos algunos resúmenes. Pero en general, sobre las noticias de estas 2 semanas, pues Sauder publicó resultados bastante buenos, un alza significativa allí en el nivel de ventas de casi un 27% y también en utilidad neta más de un 90%, bastante apoyado por el mayor precio de realización del cobre, ¿no? Para estas mineras, donde la producción también, es cierto, en Sauder no se ha visto tan afectada como en el caso de Cerro Verde, por ejemplo, ¿no? Porque Sauder paró casi nada en Toquepala, aquí, mientras que las minas de México tampoco tuvo gran paralización en el momento más grave de la cuarentena, ¿no? Luego, por otro lado, la BBL, la acción de la BBL, también el directorio acordó el pago del adelanto de dividendos, el cuarto pago que hacen por el ejercicio del 2020, para que lo tengan allí en consideración. Luego, UNACEM reportó a nivel individual. Nosotros siempre les recomendamos revisar los datos a nivel consolidado, ¿no? Cuando consolidan la información de las subsidiarias, porque es la información más completa. Pero igual les adelantamos que UNACEM, bueno, reportó a nivel individual, hubo un aumento en ventas, pero una contracción a nivel de utilidad, ¿no? Luego, también publicó resultados AENSA, ahora sí a nivel consolidado, y en esta compañía en realidad la vamos a revisar en un minuto para profundizar un poquito más en sí en los resultados, ¿no? Luego, lo interesante también vino por el lado de Volca, seguro algunos han estado al tanto. Finalmente en la Junta se aprobó la emisión de bonos por hasta 535 millones. Y bueno, queda pendiente que en la Junta Obligatoria Anual se defina si es que se aprueba o no la ampliación de capital. En Volcan, bueno, ha ido bastante bien, seguro muchos están hablando de ella durante estas semanas. En primer lugar, impulsado ahí por el precio de la plata, aunque luego igual se mantuvo cuando la plata retrocedió. Y creeríamos que quizás acá hay un poco de desconocimiento, ¿no? Porque tengan en cuenta, una ampliación de capital, yo les diría que prácticamente nunca es buena para el accionista, porque te diluye, ¿no? Bueno, salvo evidentemente que ese capital se use para que la compañía crezca, ¿no? Para que genere más flujo. Pero la realidad es que Volcan no necesita la ampliación para generar más flujo, sino para básicamente realizar una reestructuración de su capital.
porque está sumamente endeudada. Entonces, pues quizás acá hay un poco de desconocimiento del mercado. Una ampliación no es buena para el accionista, te va a diluir, y mientras más elevada sea, te va a diluir más, ¿no? Bueno, siempre y cuando, obviamente, también tú no ejerzas tu derecho de suscripción preferente, ¿no? Así que les diría que estén al tanto de ello, y bueno, veremos, ¿no? Si al final se aprueba la ampliación o no. Eh, y importantísimo, ¿a qué precio de suscripción saldría esa ampliación, ¿no? Importante ver también eso. ¿Y quiénes participarían? No entendemos que probablemente Glencore. Entenderíamos que probablemente Glencore, ¿no? Luego, por otro lado, Cerro Verde también publicó sus resultados financieros. Esta compañía también la vamos a comentar en un minuto para profundizar un poco más, pero bueno, igual les hablando que fueron bastante buenos. Hay aumento en ventas y también un aumento importante al nivel del beneficio neto, ¿no? Y lo último, bueno, también regresando a Volcan, es que el viernes ya comunicó que los términos de su colocación va a colocar 475 millones de dólares. La tasa cupón es mejor a la que emitió en el 2012, definitivamente. En 2012 fue 5.375. Ahora está que mejora básicamente 100 básicos, o sea, 1%. Le está bajando 1% esa tasa cupón, lo cual es positivo, definitivamente. Un menor coste de financiamiento. Y bueno, igual la fecha de emisión va a ser el 11 de febrero y la periodicidad del pago es semestral, ¿no? Para que lo tengan también allí en consideración. Entonces la emisión de bonos ya está adelante, queda pendiente en la Junta Obligatoria Anual si se aprueba o no la ampliación de capital. Bien, ahora yo les voy a pasar a comentar en primer lugar sobre AENSA, que es ex Graña y Montero, seguro muchos la conocen, sobre sus resultados del cuarto trimestre, ¿no? Lo que de hecho definitivamente resalta sobre esta compañía es que ha generado una pérdida de casi 50 millones en el trimestre. No obstante, como pueden ver en la tabla inferior izquierda, es una mejora, ¿no? En comparación con lo que reportó el mismo periodo del año anterior, ¿no? Donde perdió casi más de 900 millones. No obstante, hay que tener algo muy claro. En el caso de AENSA o Graña, lo que le está afectando al nivel de beneficio, o sea, la última línea, son sobre todo gastos o eventos extraordinarios, ¿no? En ese trimestre, por ejemplo, lo que ocurrió fue que ha realizado una mayor provisión como la potencial reparación civil para el Estado peruano. Ha sumado unos 32 millones más, con lo cual ya lo que está provisionando suma más de 300 millones de soles. También ha hecho un deterioro de activos vinculados con CAM, con la concesionaria Vías Presa Sur y con CAR. Entonces, básicamente, en extraordinarios, pues el beneficio neto ha caído como tiene un efecto de más de 90 millones de soles, lo cual es la principal efecto para generar esa pérdida, ¿no? A nivel en sí de flujo operativo, la compañía también se ha visto afectada por la etapa de cuarentena de pandemia, en realidad, porque la ejecución de sus proyectos de, por ejemplo, de ingeniería y construcción no está avanzando a un ritmo normal. Evidentemente tiene la caída por ese lado. Por el lado de infraestructura, por ejemplo, ¿qué ha pasado durante el año? Pues que los peajes han caído, también eso es evidente por la parte de Norvial, porque ha habido inmovilización en nuestro país casi 4 meses, entonces eso le ha afectado también por ese lado de los ingresos. Y bueno, y también por la parte inmobiliaria, ¿no? No ha podido despachar en sí las unidades que tenía disponible. No obstante, esto ha sido, les reitero, por la etapa en sí de pandemia, pero esto se debería revertir conforme ya estamos en un periodo de reactivación económica, aunque hoy en día estamos nuevamente en una cuarentena, ¿no? Pero bueno, el 21, este año, debería ser un año de recuperación para la compañía, ¿no? Y les comentamos de que en la conferencia que ellos realizaron, justamente apuntaban 3 puntos críticos para lograr a inicios de este año. El primero es completar la emisión del bono convertible. Quieren colocar hasta 90 millones de dólares. Eso les va a dar oxígeno para sobrevivir, en realidad, porque la compañía tiene una parte importante de su deuda en corto plazo. Entonces necesitan refinanciar con ese bono convertible. Ahora, este oxígeno también para qué le sirve? Pues para finalmente ya cerrar el acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía. Eso también es importantísimo. Finalmente ya tener claro cuál es el pago de la reparación civil para el Estado, para justamente, por ejemplo, tener sumamente definido cuál es, por ejemplo, la deuda que la empresa tendría que tomar a largo plazo
para ir, por ejemplo, financiando esos pagos que tenga a futuro, ¿no? Eso también es lo que necesita la empresa, tener más claridad respecto a los flujos, la salida de flujos futuros que vaya a tener. Y luego también comentaban de asegurar un respaldo para alguna circunstancia específica que genere la segunda ola, ¿no? También considerar, por cierto, recuerden que acá hay un proceso entre bueno, en realidad entre la familia y un private equity de Brasil, ¿no? Para la venta de las acciones que tiene la familia todavía. Y este private equity está interesado en formar parte de la, bueno, sí, del accionariado de la empresa para, de alguna manera, ayudar a la recuperación de la compañía, ¿no? Como hizo también con otra empresa de Brasil, una empresa de saneamiento, que estuvo involucrado en el caso de Lavajato. Este private equity entró como accionista y, bueno, y la pudo refundar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que seguramente va a ir por ese lado también. Y bueno, pero ese acuerdo o ese acuerdo de venta de acciones no se puede lograr sin primero tener el acuerdo de colaboración eficaz, no tengan en cuenta eso. Y la empresa espera cerrarlo hasta marzo, veremos, ojalá lo logre, porque le va a dar oxígeno para poder sobrevivir, ¿no? Definitivamente, junto también con la emisión del bono convertible. Y finalmente, pues lo que comentaba la propia ENSA es que para este año espera generar de ventas más o menos 1.250 millones de dólares y un EBITDA alrededor de 155, ¿no? Estos datos, ¿para qué nos ayuda? Pues para comentarles que, por ejemplo, hoy en día esta empresa capitaliza más o menos 1.500 millones de soles, tiene una deuda neta poco más de 900, entonces como que su valor de empresa está alrededor de 2.400, 2.500, ¿no? Entonces, ¿eso qué refleja? Pues refleja un ratio EV/EBITDA menor a 5 veces, ¿no? 4.5, 4.3, por ahí más o menos, menor a 5, lo cual es un ratio bastante bajo para una empresa de infraestructura, ¿no? Porque esas empresas tienen contratos de largo plazo, como es el caso de Línea 1, como es el caso de Norvial, como es el caso de Concar, etcétera. Son contratos de 15, 20, 25 años, lo cual te da una estabilidad muy, muy importante a nivel de los flujos operativos, y también tienes un potencial de crecimiento por el lado de ingeniería y construcción y también por el lado inmobiliario, ¿no? Entonces, normalmente eso es un ratio bastante bajo para una empresa de infraestructura. Mínimo cotizan, les diría, 8 o 9 veces, pero definitivamente Graña o Baenza, perdón, no es una empresa de infraestructura normal, ¿no? Porque está involucrada en todo un proceso judicial donde todavía no hay claridad al respecto y por eso ese múltiplo tan bajo, ¿no? La clave está en sacarse de encima todo ese riesgo y tener mucha más claridad en los flujos que van a salir por la posible reparación, tener claro si es que la empresa no va a poder jamás, nunca ya poder nuevamente contratar con el Estado, o si quizás el acuerdo tiene ahí por algún punto que le permita más adelante volver a contratar, ¿no? Habrá que estar atento a ello. O sea que la clave es tener muy claro lo que va a ocurrir con esta empresa en el largo plazo, lo que puede hacer y lo que no va a poder hacer, la reparación, y con eso pues creemos que este año podría ser una recuperación para ENSA, ¿no? Así que es una empresa tenerla ahí en el horizonte y bueno, ver realmente, sobre todo importante, que hasta marzo puedan cerrar el acuerdo de colaboración, ¿no? No obstante, definitivamente solo cerrar indicando de que obviamente es una compañía que implica un riesgo considerable, tomando en cuenta lo que les he comentado, una compañía bastante endeudada, tiene una proporción bastante importante en deuda de corto plazo. Para ello emite un bono convertible, el bono convertible es convertible porque tienes la opción de esa deuda convertirla en acciones, entonces al final a ti como minoritario te puede diluir si es que todos convierten en acciones, y bueno, y hay que estar atento también si es que la empresa para también fortalecer su patrimonio termina emitiendo capital o si es que va por el lado solamente emitir deuda, ¿no? Hay que estar al tanto de ello también. Y la segunda empresa que les voy a compartir es Cerro Verde. Cerro Verde también reportó resultados esta semana bastante buenos, crecimiento en ventas de casi un 7% y la utilidad de casi un 65%, ¿no? Esto es lo que siempre les hemos comentado en empresas cíclicas y además con costes operativos fijos bastante elevados, ¿no? Con un apalancamiento operativo importante. Cuando las ventas aumentan un 10, pues tu utilidad aumenta un 40 o un 50, ¿no? Y también ocurre lo contrario en el caso opuesto, pues, definitivamente, ¿no? Así que ese es el pro y el contra de este tipo de compañías con costos fijos elevados, ¿no? Ahora, ¿qué ayudó a Cerro Verde? Pues básicamente el mayor precio de realización. Ahí pueden ver en un momento casi un 35% en el precio de venta del cobre, mientras que las ventas en sí, en volumen, sí cayeron, ¿no?
todos estamos al tanto de las restricciones que hubo, sobre todo en el segundo trimestre de nuestro país, en la producción minera. Eso se ha visto reflejado también un poco en el tercero, y en el cuarto ya está más o menos a un 90% de operación, no está al 100%, y bueno, esperamos que el 100 lo logre probablemente hacia el segundo trimestre de este año, ¿no? Eso es lo que esperamos, conforme también de alguna manera restricciones pues se vayan bajando un poquito su intensidad, si es que somos capaces de controlar más la pandemia, también con el proceso de vacunación, ¿no? Así que es estar al tanto de ello, de que la producción se normalice allí en el 100%, hoy está por el 90%, esperamos que se logre durante el segundo trimestre y ello va a contribuir a una mayor generación de beneficio, ¿no? ¿Qué resaltamos además sobre Cerro Verde? Pues que su deuda neta ha bajado muchísimo, ha bajado casi un 90, más de un 80%, porque durante el cuarto trimestre hizo un pago adelantado adicional, ¿no? del préstamo sindicado que tiene. Por lo cual, hoy en día, el saldo por pagar de ese préstamo solamente 525 millones, con lo cual, pues con la caja que tiene en el balance, su deuda neta es solo de 69 millones, ¿no? Entonces, es una empresa que está en proceso de generar más flujo y tiene muy poquita deuda, y es probable que a final de este año o hacia el inicio del 22, pues ya va a quedar con cero deuda en el balance. Y como nos hemos comentado antes, ¿no? Lo bueno es que todo el flujo generado pues va a poder ir hacia el accionista, ¿no? Ahora, ¿qué podemos resaltar por este lado? Ustedes saben que siempre hemos resaltado sobre Cerro Verde lo barata que está respecto a Sauder, ¿no? Y bueno, les podríamos dar algunos números. Por ejemplo, Cerro Verde, el próximo año, o este año, perdón, en el 21, con el precio del cobre más o menos de media a 3.40 por libra, debería estar generando unos 1.700 millones de dólares en EBITDA. Hoy en día esta empresa capitaliza más o menos 7.900. Deuda neta tiene casi nada, ahí les comentaba 69, así que el efecto es mínimo. Entonces ese es un ratio EV/EBITDA de 4.5, 4.6 veces, ¿no? Es bajísimo. Si lo comparamos, por ejemplo, con Sauder, ¿no? Que realmente es la acción que ha ido mucho mejor, ¿no? Sauder está en máximos históricos, básicamente. Y Sauder, ¿cuál es el escenario con Sauder? Pues que Sauder este año se generó un EBITDA de más o menos 3.900. El próximo va a ser generando de media unos 4.500 millones. ¿Y cuánto capitaliza Sauder? Pues Sauder capitaliza más o menos unos 55.000, tiene unos 5.000 millones en deuda neta, con lo cual su valor de empresa es 60.000, con lo cual el ratio EU/EBITDA es de más de 13 veces, ¿no? Esos 60.000 entre los 4.500 que va a generar este año Sauder. Entonces, ahora, definitivamente nosotros no decimos que Cerro Verde debería cotizar a 13 veces, con lo cual habría la posibilidad incluso de multiplicar tu dinero casi por 3. No creemos eso. Sauder siempre ha tenido una prima sobre Cerro Verde, porque les reiteramos, Sauder tiene unidades que están en el primer cuartil, la unidad Cerro Verde está en el segundo, las unidades de Sauder son mucho más eficientes, pero igual esa diferencial de valoración jamás ha sido tan grande, ¿no? Ese spread, ese gap, nunca ha sido tan grande. Y por lo tanto creemos que no está justificado. Definitivamente Cerro Verde está en proceso de normalizar su producción en este año ya, durante el segundo trimestre, y con lo cual les decimos que va a generar un EBITDA este año alrededor de entre 1.600 y 1.700 millones de dólares, ¿no? Y para lo que capitaliza, pues es un múltiplo muy bajo por una empresa que tiene reservas por 20 años, y si se suma recursos, pues llega como a 50, ¿no? Entonces no hay ningún problema por el lado ahí del futuro de la empresa. Es una empresa eficiente, cero deuda, va a generar, como les digo, nuevamente 1.700 millones, a nivel de flujo de caja va a ser alrededor de 1.000, con lo cual, y si la empresa retoma el dividendo, por cierto, Freeport ya aprobó retomar el dividendo, esperamos que con Cerro Verde ocurra algo similar, y bueno, este año quizás sea un dividendo pequeño todavía, unos 300, 400 millones, pero ya esperamos que a partir del 22 pueda ser alrededor de unos 600, 700, con lo cual pues va a ser un yield muy atractivo, ¿no? De un 8% alrededor, más o menos, una rentabilidad por dividendo del 8%, ¿no? Así que ahí creemos que está la clave en Cerro Verde. El catalizador potencial adicional seguramente sea el retomar el dividendo, y bueno, así que eso puede ser un catalizador muy interesante. Así que les recomendaríamos estar atentos a Cerro Verde, y que definitivamente puede haber ahí valor, ¿no? Así que con eso, pues cerramos la parte de las empresas. Este es el calendario para que lo tengan en consideración económico de la próxima semana. Y luego, pues solo recordarles de que este 18 tenemos un taller de aprender a invertir en bolsa, donde bueno, vamos a presentar algunas recomendaciones clave para las personas que quieren empezar a invertir en la Bolsa de Valores de Lima o en general en cualquier bolsa.
Y también les comentamos que hoy y por correo también vamos a estar compartiendo la información de nuestro programa que va a iniciar más o menos en la quincena de marzo, el programa formativo, donde por cierto la idea, siempre les hemos comentado, ¿no? Es brindar formación para aquellas personas que lleguen preparadas al momento de que decidan invertir en bolsa, ¿no? Para que lleguen preparadas sabiendo qué es el mercado de capitales, lleguen preparadas sabiendo cómo hacer un análisis de estados financieros, lleguen preparados sabiendo cómo valorizar una empresa y por qué GameStop a $100 no tiene ningún sentido, es una locura. Pero bueno, yo no podría decir si es una locura o no, si es que no sé cómo valorizar una empresa, ¿no? Y cómo yo determinar el valor intrínseco de una compañía, ¿no? Y también cómo analizar los análisis de los estados financieros, ¿no? Ver la deuda que tiene, su ratio de apalancamiento, cómo está su patrimonio, etcétera. Eso es muy importante. Y finalmente también estar preparados de cómo hacer o armar un portafolio de un portafolio de inversión para un pequeño inversor retail, ¿no? Como las metodologías más adecuadas para poder hacer una distribución adecuada de un portafolio, ¿no? Entonces, básicamente son esos puntos que siempre les reiteramos en nuestro programa, que son muy importantes para aquellas personas que están buscando invertir. Y bueno, y siempre resaltar que lo vamos por el lado práctico, ¿no? Por ejemplo, siempre valorizamos una compañía que cotiza en bolsa, ¿no? No hacemos un análisis de una empresa, un ejemplo típico del libro, ¿no? Si no tomamos una compañía cotizada y lo analizamos desde cero, ¿no? Anteriormente hemos valorizado Ferricor, hemos valorizado en retail, hemos valorizado la propia, bueno, ahora estamos en Minera Corona, por cierto, en nuestro programa de verano, también hemos valorizado antes Bacus, y bueno, y probablemente en este programa valoricemos una compañía del sector construcción, que nos parece un sector muy interesante en este periodo, ¿no? En esta etapa justamente en la cual estamos en bolsa. Así que simplemente reiterarles esa invitación y le vamos a enviar la información por correo. Así que con ello, pues ya pasamos a la parte de preguntas. Acá nos va a ayudar Américo. Gracias, Daniel. Bueno, por lo visto, las principales, bueno, las preguntas se están centrando principalmente en Cerro Verde. De hecho, aquí es una pregunta bien extensa. Lo primero que preguntan es las perspectivas que tienes sobre Cerro Verde y, digamos, cuánto flujo de caja operando al 100% podría generar, considerando los precios actuales del cobre, imagino, ¿no? ¿Cuándo volvería posiblemente a producir el 100%? Por otro lado, preguntan si consideras, por ejemplo, que el PER de Cerro Verde es muy alto, considerando que el ROE es menor al 10%. ¿Cuántos dividendos paga al año y cuántos es su dividend yield? ¿Cerro Verde podría llegar a tener los niveles de Southern? Eso no me queda muy claro, pero entendería que tal vez se refiere a rendimiento, ¿no? Ok, perfecto. Sí, sí, gracias Américo. Ahí hay varias preguntas sobre Cerro Verde. Ya las resumimos todas. Bueno, en principio en Cerro Verde lo que vemos, el flujo que puede generar este año, con un precio, como les comentaba, normal, de normalizado el cobre en 3.40, incluso siendo un poquito conservadores, ¿no? Porque hoy en día el cobre está por encima de 3.60. Flujo de caja va a ser alrededor de 1.000 millones de dólares. Y como les decía, esta es una empresa que capitaliza más o menos 7.900, ¿no? Así que por flujo también sigue estando barata. Y lo importante, les reitero, es que como tiene tan poca deuda, pues quizás no este año, pero en el 22, más de la mitad de ese flujo va a ir hacia el accionista como dividendo, como ya ocurrió antes, porque ya va a estar con cero deuda en el balance, ¿no? Ahora, como les comentaba, yo les diría que Cerro Verde no va a cotizar al múltiplo de Sauder, porque les he comentado que Sauder tiene una ventaja, siempre tiene una prima, por ser una minera más eficiente, sus unidades están en el primer cuartil, pero el gap es demasiado grande, ¿no? Cerro Verde por debajo de 5 y Sauder por encima de 13. Ese gap jamás se ha dado. Cerro Verde debería estar alrededor de los mínimos de los 7, 8 veces. Y bueno, creemos que por eso hay un potencial interesante. Los precios objetivos, recuerden que no los damos durante estos webinars. Eso, para los interesados, nos pueden acompañar en nuestro seminario trimestral, ¿no? Que se va a realizar en realidad la última semana de marzo. ¿No? Siempre realizamos la última semana del trimestre. Entonces, esta oportunidad toca la última semana de marzo, donde podremos profundizar un poquito más, ¿no?
Ya, lo siento. La otra pregunta que tienen es sobre Sauder. La pregunta es, ¿ha estado pagando, bueno, ha estado pagando dividendos los últimos años? Y si este año también lo podría hacer. Ok, bueno, sí, en realidad Sauder ya aprobó un reparto de dividendo hace unas semanas. Bueno, el yield es muy bajo, es un poco más de 1% en realidad. Y Sauder nunca ha sido una empresa realmente donde uno va por el yield, ¿no? Sino sobre todo porque bueno, es una muy buena empresa, muy bien gestionada por la familia Larrea. Bueno, me refiero por la parte del Grupo México, ¿no? Muy bien gestionada, ha generado valor por sus accionistas, clarísimo. Y sobre todo uno invierte en esa empresa, bueno, para justamente por la revalorización de la acción, no tanto por el dividendo. Lo de Cerro Verde sí diría que es un excepcional, que es tener la opción de exponerte a un yield de un 7-8% a partir del 2022, ¿no? Con la generación de flujo que va a generar esa empresa. Es algo extraordinario y bueno, y puede ser una oportunidad interesante, pero sí, en Sauder el yield es bajo, 1% más o menos. Y bueno, y en general hay mucho opiniones de que dicen que Sauder está un poco cara, ¿no? Podría ser, está en máximos históricos, aunque es cierto, les reitero, es una empresa como ninguna otra, de las más eficientes del mundo, las mayores reservas del mundo, una de las empresas, como les digo, más eficientes también, primer cuartil, así que esa prima se la merece, ¿no? Se la merece. Solamente les diríamos que hay comparables como Cerro Verde, que están muy retrasadas con respecto a la valoración de Sauder. Gracias, Daniel. Genial. La siguiente pregunta es, ¿cómo vemos el comportamiento de las acciones de IFS y VAP en este contexto de la pandemia? Ok, esa es una buena pregunta. Pues bueno, IFS y VAP, estamos esperando los resultados, sobre todo para ver cómo ha evolucionado la parte de banca comercial durante el cuarto trimestre, ¿no? Ver cómo está evolucionando el tema de las provisiones. Como les hemos comentado antes, pues diríamos que justamente este tipo de compañías son las más expuestas a una coyuntura de riesgo regulatorio, a una coyuntura de nuevos confinamientos, porque eso afecta sobre todo a los que tienen cartera MIPE, como o PYME, como VAP, como BCP, porque bueno, porque los pequeños negocios se ven con más problemas de liquidez y tienen que pedir nuevas reprogramaciones, y también seguro se va a pedir que se amplíe el pago o el plazo de pago para reactiva, ¿no? Y como les hemos comentado antes, yo como banco, pues no quiero tener ese crédito en mi balance por más de los 18 meses que tengo que tenerlo, o 24, ¿no? No quiero tenerlo por 36 o por 48 o por 60 meses, no quiero, porque me baja un montón el NIM, ¿no? Que es el margen neto de intereses, y también me pegan mi ROE al final. Entonces, ahí está, pero, probablemente tenga que hacerlo para ayudar a mi cliente y porque no quiero que se convierta en una cuenta incobrable, ¿no? Quiero al final poder cobrar. Entonces, están ahí entre la espada y la pared, sobre todo un banco con cartera minorista importante como BCP y mi banco, que forman parte de VAP, sobre todo ellos. Así que veremos, va a ser importante, interesante ese call del cuarto trimestre, ver qué opinan. Les compartiremos las opiniones de ellos cuando se realice el call, seguramente en un webinar, en un próximo webinar, y a ver qué comentan sobre ese escenario, ¿no? Sobre cómo evoluciona, sobre todo el tema de los proyectos de reactiva, y si están dispuestos a hacer las reprogramaciones, y bueno, hasta cuánto más se podría ampliar el plazo de pago, ¿no? Les reitero, los bancos como BCP no quieren tener ese crédito más de 18 a 24 meses en el balance porque afecta a tus resultados, ¿no? Así que, y eso ya se ha visto reflejado en realidad los estados financieros. Así que hay que ver eso, cómo evoluciona. Bueno, la parte en realidad de los seguros debería ir bien, también la parte de la SAP, de Credicor Capital, también debería ir bien, con las también emisiones de deuda que pueden hacer, etcétera, la parte de FinCorp. Así que por ese lado no hay ningún inconveniente. También habría que ver la parte de la AFP, ¿no? Si es que ante las nuevas restricciones, nuevamente se plantea una ley de retiros adicionales y bueno, eso sigue mermando la posible rentabilidad que pueda generar prima, ¿no? Pero bueno, les reitero, les diría que esperar los resultados del cuarto trimestre y ver sus comentarios respecto a la evolución, sobre todo de los créditos ahí de reactiva, ¿no? Genial. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta que tienen es si es que hay un monto de reparación estimado para ENSA
¿Podrías ayudarnos con esa pregunta también, por favor? Sí, es cierto, gracias Américo. En realidad no hay un monto estimado en sí para la reparación. La compañía ha provisionado más de 300 millones ya. Eso lo comentamos, lo comenté hace unos minutos. Ya tiene más de 300 millones provisionados. Entendemos de que con las conversaciones que he tenido con la Fiscalía, bueno, por ese es el motivo que ha aumentado la provisión este último trimestre más de 30 millones. Entenderíamos que es por eso. Así que pues debería estar más o menos en ese rango, ¿no? Entre 300 y 400 millones, probablemente de soles. No hay un monto exacto y ese monto se conocerá solamente en el momento de la firma y bueno, seguramente la empresa lo comunicará al mercado, ¿no? Genial, Daniel, gracias. También preguntan, ¿por qué Panoro no sube al ritmo que lo ha hecho Candente? Y si es que hay alguna noticia sobre el proyecto en Candente. Ok, bueno, noticias sobre el proyecto de Candente, sobre Cañariaco, no recuerdo ninguno, no recuerdo haber visto ninguna novedad. Yo les he comentado antes también, ese proyecto no tiene licencia social, ¿no? Hace años. Bueno, entendería que la empresa está trabajando en ello, poder conseguir esa licencia social, y bueno, porque además seguramente quiere aprovechar esta etapa de precios tan altos, ¿no? En el cobre. Panoro, pues bueno, Panoro también tiene un par de proyectos, ¿no? Ahí está Cotabambas y el otro es Antilla, si mal no recuerdo. Cotabambas que es el más grande. Y Antilla un poquito, creo que solamente tiene un CAPEX de más o menos unos 500, 600 millones. Y probablemente sea por el cual quiere empezar la compañía la producción, ¿no? No obstante, como les hemos reiterado antes, el tema con estas juniors es poder conseguir ese capital, ¿no? Porque básicamente tienes dos opciones. O tratas de conseguir el capital para tú mismo desarrollar el proyecto, o te buscas un socio, un tercero que te compre, ¿no? Que te compre el proyecto. Hoy en día habrá socios interesados en comprar un proyecto de cobre acá en Perú. Yo diría que sí, pero yo diría que un proyecto que no tiene licencia social es altamente improbable, por no decir imposible, de que un tercero se quiera quemar, entre comillas, ¿no? Y comprar eso. Por eso les diría que el de Cañariaco es muy poco probable. El de Panoro, Cotabambas, pues Apurímac, en su momento hubo un poquito de problemas por allí. Les recomendaría ir revisando noticias si es que eso se ha podido solucionar en el tema de Cotabambas. Y en el de Antilla también, ¿no? Creo que en el de Antilla sí no ha habido ningún problema grave a nivel social, pero sí recuerden el de Cotabambas. Y vean sobre todo eso, ¿no? La licencia social, que hoy en día es tan importante. Y por eso siempre resaltamos el caso de Minera IRL, ¿no? Que tiene un acuerdo con la comunidad, que va a ser accionista, entonces por ahí no hay ningún problema, ¿no? Cero problema a nivel social. No podríamos decir lo mismo ni de Panoro ni de Candente, ¿no? Así que les diría tener cuidado. Si el cobre sigue subiendo, van a seguir subiendo, eso no tengan duda alguna. Siempre ocurrió eso y va a ocurrir. Pero acá la clave está si es que finalmente ese proyecto se puede desarrollar, ¿no? Y importantísimo, más allá del potencial económico que pueda tener ese proyecto, la licencia social, ¿no? Y si no, pues puede tener un Conga que es un super proyecto, pero que jamás se va a desarrollar porque la comunidad no le ha visto bueno, ¿no? Así que mucho cuidado, les diría, con ese aspecto. Excelente, Daniel, muchas gracias. También nos preguntan, ¿cuánto creemos que vaya a durar el ciclo de los commodities? Para esta pregunta, ¿nos podrías ayudar, por favor, José Carlos? Perfecto, Américo, gracias. Bueno, es conocida la perspectiva favorable de los commodities para este año. Hace unos días Reuters ha publicado una encuesta a diversos bancos de inversión, instituciones que hacen research en relación a sus perspectivas de commodities. Y bueno, se espera, por ejemplo, para el caso del cobre, que tenga una apreciación de cerca de 3% respecto a la mediana del año pasado, que estuvo en alrededor de $2.8 la libra, y si se da, sería una mediana para este año de 3.4, $3.5 la libra. Y en el caso del zinc, por ejemplo, una apreciación de 19%, hasta alrededor de una mediana de $1.2 la libra para el 2021. Como mencionamos en webinars anteriores, este año sería favorable para los metales. La demanda china continuaría positiva por el impulso de la construcción pese al riesgo de
posibles contracciones en la política macroeconómica, monetaria particularmente, la demanda de Occidente resurgiría por efecto de las vacunaciones y efectos base también, por el estímulo y el reabastecimiento, y también por la mayor demanda de servicios. Y por otro lado también hay unos riesgos relacionados a la oferta, pero esto ya vendría por el lado de mayores disrupciones en la oferta relacionadas al resurgimiento del COVID y posibles menores stocks de concentrados. En todo caso, este año sí continúa siendo favorable para los commodities. El próximo año las perspectivas son incremento mínimo. Estamos hablando de, según la mediana de las encuestas, de alrededor de 0.3 para el cobre, una ligera disminución en el precio del zinc, pero en ese caso, al menos el consenso es de que este año y posiblemente el próximo también este año principalmente sería favorable para los commodities, y el próximo año también habría un tanto de discrepancias. Habría que ver para el próximo año también. Genial. Gracias, José Carlos. Ya, por último, la pregunta que vamos a tomar es, ¿qué tan atractiva es la acción BBL si es que, con cuántos dividendos paga al año y cuánto es su dividend yield? Sorry. Ok, perfecto, gracias Américo. Sí, con esta ya cerramos, pues BBL, el yield más o menos está entre 4.6, 4.7% al año, más o menos. Depende también de tu precio de compra, evidentemente, pero el promedio está ahí entre 4 y 5, para ponerle un rango. Y te reparte normalmente entre 4 o 5 veces al año, ¿no? Por lo general, por lo general. Entonces, una empresa así, para un perfil un poquito más hacia que busca renta, es una empresa bastante atractiva por ese lado, y además con un catalizador potencial, ¿no? Que seguro, bueno, nosotros les hemos comentado también, los que han participado en el seminario, definitivamente, el tema no solamente de la integración, que la integración en sí con Colombia y Chile va a durar seguramente 1 año y medio al menos, en cerrar todo el proceso de integración, sino en el informe de valoración que esperamos que salga hasta finales del primer trimestre de este año, o sea, hasta finales de marzo. Esperamos que salga esa información y que, bueno, eso podría ser un catalizador para destapar el valor de esa compañía, que sí creemos que está infravalorada, considerando múltiplos de comparables, considerando transacciones que se han hecho en otros mercados de corte similar, transacciones entre bolsas, sobre todo en el mercado europeo, y bueno, y por ahí, por eso es que se puede destapar valor, ¿no? Pero bueno, les recomendamos ahí echar un ojo, ustedes mismos revisarlo, y si es que se acomoda hacia su perfil, quizás tirando un poquito más hacia algo conservador, buscando un poquito de renta también, ¿no? Así que con ello, pues cerramos el webinar. Muchas gracias por su participación. Recuerden de que este 18 tenemos un taller y que, bueno, hoy vamos a estar compartiendo también información respecto a nuestro programa formativo de aprender a invertir en bolsa, ¿no? Para que tengan esa información a la mano y nos puedan acompañar a este programa que inicia en quincena de marzo, ¿no? También para que tengan ahí en consideración. Así que muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos en 2 semanas. Que tengan un buen sábado, un buen domingo. Gracias.